Creo que las tres motivaciones principales que nos deben mover a crecer en este aspecto de compartir el Evangelio, de cumplir con la misión que el Señor nos dio, de llevarle el amor de Cristo a los que tanto lo necesitan, son muy básicas y de eso voy a hablar en este mensaje. Y la primera de ellas, que es la primordial, es nuestro amor por Cristo, que es de lo que trata el pasaje que acabo de leer. Una de las razones por las que creo que los cristianos somos inconsistentes, no solo en compartir el Evangelio, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida en Cristo, es porque queremos vivir nuestra vida en Cristo impulsados por motivaciones no bíblicas y a veces hasta egoístas, las cuales no tienen el poder, no tienen la capacidad para sostenernos y para mantenernos en la senda de la obediencia y de la perseverancia de la cual ya se nos ha hablado en estos días. Y una de esas motivaciones incorrectas, equivocadas, que creo que es la más común, es hacer las cosas por el sentido del deber, porque tengo que hacerlo. ¿Por qué tenemos que hablarles de Cristo a los perdidos? Pues porque es una obligación, es un mandamiento. Pero el impulso que esa motivación nos da para hacer la voluntad de Dios no nos dura por mucho tiempo y acabamos por frustrarnos y por desanimarnos. La buena noticia, hermanos, es que en su palabra Dios nos muestra y nos recuerda repetidamente cuál debe ser nuestra motivación suprema, la que nunca falla y que sí tiene la capacidad de empoderarnos, de impulsarnos a compartir este precioso evangelio y a vivir como discípulos que crecen en su semejanza a Cristo en todas las áreas de su vida. Esa motivación suprema es lo que Pablo nos dice aquí en 2 Corintios 14 y 15. El amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos constriñe, lo dice la Reina Valera, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y lo que Pablo nos enseña aquí es que el amor de Cristo por él se convierte en el principio rector de nuestra vida. Y fíjense qué tremenda frase. Es algo que no debemos nunca tomar a la ligera. Pablo aquí y el Señor por medio de Pablo nos está mostrando, nos está enseñando, nos está dejando bien claro que es el amor de Cristo lo que debe regir, gobernar, controlar y dirigir nuestra vida entera, no solo nuestro evangelismo. Y notemos que está hablando en plural. Pablo está hablando a nombre de todos los que ahora somos de Cristo. Y por eso dice el amor de Cristo nos apremia. Eso significa que ese amor que nos controla y nos gobierna, ahora también nos da el poder, nos da la capacidad para llevarles el Evangelio de Cristo a los que no lo conocen. Y algo que yo ya me he preguntado y ahora te lo pregunto a ti, es lo siguiente. ¿Es el amor de Cristo por ti el principio rector de tu vida? A tal grado que ahora con gozo puedes decir lo que Pablo dice ahí, que ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y ese incomparable amor de Cristo es lo que nos mueve a amarlo a Él. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros amamos a quién, a Dios, porque Él nos amó primero. Lo anterior significa que la motivación suprema de todo o para todo en nuestra vida, incluyendo nuestro evangelismo, debe ser nuestro amor por Cristo como respuesta a su infinito amor por nosotros. Cierto autor lo dijo de esta manera. Dijo, nuestro amor por Dios es la única motivación suficiente para nuestro evangelismo. Nuestro amor por nosotros se convertirá en egocentrismo
Nuestro amor por los perdidos fracasará con aquellos difíciles de amar. Y cuando las dificultades parezcan insuperables, solo un profundo amor por Dios nos mantendrá en su camino, declarando su evangelio cuando todos los recursos humanos nos fallen. Y otra manera de expresar lo anterior es decir que nuestra motivación para el evangelismo debe ser un deseo de que Dios sea glorificado. Jesús enseñó que las acciones de sus seguidores le traerían gloria a su Padre. Así lo dijo en Juan 15:8, no lo abran. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Compartimos el evangelio para glorificar a Dios, lo cual sucede cuando declaramos las verdades de Cristo con aquellos que no las conocen. Y el llamado a evangelizar es un llamado, capten esto hermanos, el llamado a evangelizar es un llamado a voltear nuestras vidas de enfocarse en nosotros y en nuestras necesidades para enfocarse en Dios y en los demás que han sido creados a su imagen y sobre todo en aquellos que aún están enemistados con Él, alejados de Él, en necesidad de salvación. Y esa no es la única manera en la que podemos traer gloria a Dios, pero es una de las principales y que se nos ha concedido como cristianos, como salvos por la gracia que se nos dio en Cristo. Y otro aspecto importante de esto, solo aquí en esta tierra vamos a poder glorificar a Dios de esta manera, porque en el cielo ya no será necesario evangelizar por obvias razones. Que nos quede claro entonces, hermanos, que el compartir el evangelio con aquellos que tanto lo necesitan es en primer lugar un asunto de amor, no de obediencia, no de fuerza de voluntad. Es un asunto de amor y ni siquiera de mi amor por Él, sino de su amor por mí, que es lo que produce mi amor por Él. Y también se trata de obediencia, pero antes de hablar de eso, que va a ser mi segundo punto, los quiero animar a que nos preguntemos y a que reflexionemos, tanto a título personal como iglesia, ¿por qué será que el Señor nos está llamando a crecer en nuestro evangelismo personal? Precisamente en estos tiempos tan críticos en que el evangelismo personal es tan crucial para el mundo desesperado que está allá afuera. O hagámonos la pregunta alternativa. ¿Por qué hemos descuidado esta área de nuestra vida como discípulos de Cristo? Siendo honestos y siendo humildes, creo que la respuesta es porque no hemos amado a Cristo como Él es digno de ser amado, ni como nosotros creíamos que lo amábamos. Y también de eso, Él nos está llamando a arrepentirnos. Ese es mi primer punto. ¿Cuál es la principal motivación para cumplir la misión que el Señor nos mandó? Nuestro amor por Cristo. Y en segundo lugar, nuestro deseo de obedecer a ese Cristo que amamos. Muchos cristianos no maduran espiritualmente y por lo tanto no dan el fruto abundante que dice Juan que glorifica a nuestro Padre, porque viven con un entendimiento incompleto, un entendimiento incorrecto de lo que es o de cómo se demuestra nuestro amor por Cristo. Y a lo largo de toda la Biblia se nos enseña que solamente existe una manera de demostrar ese amor. Y esa única manera es la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Muchas personas dicen y se dan golpes de pecho y se congratulan porque sienten un amor muy grande por su Señor y lloran y se hincan y se conmueven, pero no lo obedecen. No hacen lo que Él les dice. Ese no es amor bíblico. Esas son emociones pasajeras. El mismo Señor Jesús declaró esto no una ni dos, 3 veces
en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. En Juan 14:15 dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego lo volvió a enseñar, tanto positiva como negativamente, en los versículos 23 y 24. 3 veces nos habla de lo mismo y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Tan importante es esto, hermanos, que Juan nos lo vuelve a remachar en 2 de sus epístolas. Vean cómo el Señor está a dale y dale y dale con lo mismo. En primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego en la segunda carta de Juan, versículo 6, porque nada más es un capítulo, una vez más nos recuerda, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. En pocas palabras, si decimos que amamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero y nos amó más, la única evidencia bíblica que demuestra que realmente lo amamos es que obedezcamos su palabra y que obedezcamos los mandamientos, no nada más aquellos que son fáciles de obedecer, sino también los difíciles, como compartir el Evangelio con los que están perdidos, lo cual es además una forma de llevar a cabo otro mandamiento, otra misión, otra encomienda, otro ministerio que el Señor nos encargó ahí adelante en 2 Corintios, en el mismo capítulo 5. Vean cómo, antes de decirnos cuál es esa tarea que nos dejó, primero nos habló del amor de Cristo. Esto que les voy a leer ahora viene en el mismo contexto de 2 Corintios 5, 14 y 15. Todo lo que nos debe mover para hacer lo que aquí vamos a leer es ese amor de Cristo. ¿Y a qué nos llamó? En los versículos 18 al 20 de 2 Corintios 5. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Primero le llama el ministerio y luego le llama la palabra de la reconciliación. Por tanto, escuchen esto, por tanto ahora somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Os rogamos, dice ahí, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A eso nos llama Cristo. ¿Y por qué nos llama a eso? Por su amor y por el amor de aquellos que aún no se han reconciliado con Dios. Y ese ministerio o esa palabra de la reconciliación, ¿qué creen que es? Pues es el mensaje del Evangelio que Pablo resume de una manera hermosa, medio concisa, pero hermosa, en el último versículo de este capítulo 5 de 2 Corintios. Esa palabra de reconciliación es lo que dice ahí en el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el glorioso intercambio por el cual ahora estamos unidos a Cristo y somos nuevas criaturas, que ya lo mencionó en este mismo capítulo. Y esa es la palabra que somos llamados a proclamarle a aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y estoy casi seguro de que si les preguntara si aman a Cristo, todos me dirían que sí. Pero ¿cuál sería su respuesta si les preguntara lo mismo con otras palabras?
Si la pregunta fuera, ¿se demuestra tu amor por Cristo en la manera en la que llevas a cabo tu llamado de embajador? ¿Tu llamado de llevar a otros el mensaje por el cual se pueden reconciliar con Cristo? Y tengamos siempre presente que nuestra misión como embajadores del soberano Rey y Redentor Jesucristo no puede ni debe ser interrumpida por nada ni por nadie, ni siquiera por esta pandemia de magnitud global. ¿Saben por qué? Porque el que nos designó como sus embajadores posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que oremos, hermanos, por oportunidades para anunciar el mensaje de nuestro Rey y para reflejar su carácter a un mundo desesperado que tanto lo necesita, sobre todo en estos días, aunque siempre lo necesita. ¿Y cuál debe ser nuestra tercera motivación? Si la primera debe ser nuestro amor por Cristo, que nos apremia, que nos domina, que nos controla. Y la segunda debe ser nuestro deseo de obedecer a ese Cristo que nos ama. ¿Por qué? Porque lo amamos y la única manera como demostramos nuestro amor es obedeciendo lo que Él nos pide. La tercera motivación para llevar este mensaje del amor de Cristo a los que lo necesitan debe ser nuestro amor por ellos, nuestro amor por los que aún están perdidos en sus delitos y pecados. ¿Y por qué debemos amarlos? Pues porque Dios también los ama. Y los ama tanto que en el versículo más famoso de la Escritura leemos lo que Él hizo impulsado por ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo mejor que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios los ama de esa manera, nosotros que hemos sido los recipientes de ese amor que ya nos salvó, también debemos amar así a los perdidos. Recordemos que el Señor Jesús, a quien amamos y a quien seguimos, en Mateo 9:36 dice, viendo las multitudes, ¿cómo reaccionaba el Señor cuando veía las multitudes? Vean, aquí la palabra nos dice cómo reaccionaba. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esa misma compasión nos debe caracterizar y mover a evangelizar, sobre todo en la actualidad, cuando miles y hasta millones en todas partes están así, angustiados, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. San Agustín habló de esto hace ya más de 1500 años, cuando escribió sobre el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijo lo siguiente, dijo, lo que tú buscas para ti mismo, también debes buscar para tu prójimo. Es decir, que él pueda amar a Dios con un afecto total, porque tú no lo amas como a ti mismo, a menos que trates de atraerlo a aquel bien que tú buscas para ti mismo. Porque este es el único bien que tiene cabida para que todos lo busquen junto contigo. ¡Qué maravilla! Aquí está hablando de las inescrutables riquezas de la gracia y del amor y del evangelio de Cristo. Estas son las únicas riquezas que poseen la peculiaridad de que al compartirlas no disminuyen, crecen. Son las únicas riquezas que Dios nos ha concedido que al compartirlas nos hacemos más ricos y que tienen cabida para todo aquel que esté dispuesto a escucharlas, a creer y a responder y a venir a Cristo para recibirlas. Y el Evangelio
nos capacita para amar a los perdidos. El amor de Dios Padre nos motiva, nos instruye. La necesidad de los perdidos nos conmueve. El sacrificio de Cristo nos apremia. Y, desgraciadamente, no respondemos con la intensidad y con la diligencia que esto demanda. El pastor Mark Dever menciona en su libro de evangelismo que en su iglesia, con cierta frecuencia, los pastores se juntan para decidir cuál de ellos, porque son varios pastores en la iglesia, le va a dar la buena noticia de algo a algún futuro estudiante de algún seminario que ellos van a becar, o a algún misionero que su iglesia ha decidido apoyar, o a alguna persona que había solicitado hacer un internado en su iglesia. Cuando ya han aceptado apoyar a alguien o bendecir a alguien, ellos deciden, bueno, ahora tú vas a ser el encargado de comunicarle la buena noticia. Pero todos anhelan ser los encargados. Y la pregunta es, ¿por qué no nos emocionamos más por llevarle a alguien unas nuevas infinitamente mejores que el bendecir a alguien en un seminario o apoyar a un misionero o concederle un internado a una persona? ¿Por qué no brincamos de gozo y de gusto cuando tenemos la oportunidad de llevarle a alguien el mensaje de las noticias de que Cristo vino a reconciliarlo con el Padre? Porque no lo amamos como creemos y como decimos que lo amamos. Y porque tampoco amamos a los demás como debemos amarlos. Hermanos, nunca olvidemos que este amor por los demás no es un sentimiento bonito, no es una buena vibra hacia alguien, sino que es más bien algo que voluntariamente decidimos hacer o no hacer, incurriendo el sacrificio personal que sea necesario para buscar el bien de otra persona, aunque esa persona no lo merezca y aunque esa persona no sea recíproca contigo, aunque ella no busque tu bien. Y algo que nos puede ayudar a ser más intencionales en buscar el bien de los perdidos, compartiéndoles el Evangelio, es meditar en la terrible realidad del tormento eterno en el infierno que les aguarda a todos los que viven en rebelión contra el Padre, a todos los que se resisten a volverse a Cristo en arrepentimiento y en fe. Pensar en ese terrible destino debe traer sobriedad a nuestros corazones. Y al entablar conversaciones con los no creyentes, nos debemos estar recordando siempre a nosotros mismos que esa persona con la que estamos conversando está expuesta a la ira de Dios, está expuesta al tormento eterno. Y eso nos debe motivar a buscar la oportunidad de ganarnos su confianza, de demostrarles nuestro amor, de lo cual hablaremos la próxima semana, para ganarnos la oportunidad de contarles la maravillosa obra que Cristo hizo a favor de ellos, a favor de todos los que decidan creer en Él y todos los que decidan poner su confianza solo en Él. Si no se vuelven a Él y confían solo en Él, lo único que les aguarda es la terrible y la merecida ira de Dios mencionada en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, no vive para el Hijo, no ama al Hijo, porque ya dijimos que amarlo produce obediencia. Y aquí dice, el que no obedece al Hijo, lo cual implica que no ama al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre esa persona. Pero ¿cómo escaparán de esa ira? Jamás podrán.
a menos que crean en el Hijo de Dios. ¿Y cómo creerán si no han oído el mensaje claro y completo del Evangelio? Pues esto solamente sucederá si nosotros, hermanos, nosotros, ustedes o yo, u otros discípulos fieles que aman a Cristo y aman a los perdidos, les compartimos el mensaje de salvación. Es la única manera. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Pues podemos resumirlo diciendo que el porqué de nuestra misión de anunciar este glorioso evangelio del infinito amor de Dios es precisamente ese amor que Él tuvo por nosotros, el cual nos mueve a amarlo con todo nuestro ser y nos mueve a demostrar nuestro amor obedeciendo su palabra. Y esa palabra nos llama a amar a nuestro prójimo y anunciarles el único mensaje que los puede reconciliar con Dios para ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En las últimas semanas, el Señor nos ha hablado de manera fuerte y clara acerca de examinarnos a nosotros mismos para ver en qué áreas de nuestra vida no estamos siguiendo a Cristo, sino que nos estamos siguiendo a nosotros mismos o a otros. Y para darle la espalda a esos pecados y volvernos a nuestro Señor en genuino arrepentimiento. Y creo que en esta área de nuestro evangelismo personal, definitivamente el Señor nos está llamando a un genuino arrepentimiento. El Señor es sabio, el Señor es perfecto, el Señor es amoroso y Él sabía que venía esta pandemia sobre el mundo. Y por eso ahora nos está hablando de estas cosas, para mover nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón, para impulsar nuestro corazón a amarlo como Él es digno de ser amado, para luego poder obedecerlo y llevarles el evangelio a aquellos que ahorita están desesperados por encontrar respuestas y esperanza y seguridad en algo o en alguien. Cuando ese genuino arrepentimiento suceda en nosotros, si no hemos sido fieles en llevar este amor de Cristo a los perdidos, se van a hacer realidad en nuestras vidas las palabras de un canto de hace algunos años que expresa precisamente lo que hay en el corazón de Cristo y que debe haber en nuestro corazón al ver lo que sucede en nuestro mundo. La canción dice así, miren, y pidámosle al Señor que se haga realidad en nuestros corazones. Se titula Tienen que saber y dice, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Y termina diciendo, tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Así que los animo, hermanos, a confesarle al Señor nuestros pecados, por nuestra falta de amor por Él y por nuestro prójimo, los cuales se manifiestan de muchas maneras, tales como pereza, indiferencia, egoísmo, temor, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y oremos para que el Señor transforme nuestro corazón y nos mueva a ver y a amar a los perdidos como Él los ve y los ama. Cuando eso suceda, cuando ustedes y yo veamos y amemos a los perdidos como el Señor los ve y los ama, nadie tendrá que exhortarnos para compartir el Evangelio. Porque nuestro corazón anhelará hacerlo por el amor de Cristo que nos apremia y que nos llevará a vivir como lo que somos, como embajadores de Cristo, que les anuncian la palabra de la reconciliación a todos los que estén dispuestos a escuchar y les dicen, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Vamos a orar. Señor, nuestra mente y nuestra alma no alcanzan a comprender la magnitud de tu amor. Esa es la realidad. Y por eso no somos impactados y transformados y sacudidos por ese amor como debiéramos. Pero te queremos clamar a que nos ayudes, Espíritu de Dios, a comprender cuál es la anchura y la profundidad y la longitud y la altura de ese amor de Cristo que nos apremia para ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y muévenos, Espíritu Santo, muévenos a anhelar por amor a Cristo, obedecer su palabra, cumplir la misión que Él nos dio y llevar a cabo nuestra tarea de embajadores del Rey de Reyes para compartirle ese mensaje de la reconciliación a todos los que nos rodean. Te pedimos que tú lo hagas en nosotros y a través de nosotros para que Cristo sea exaltado. Y en su nombre te lo rogamos.